Buenas tardes, agradecemos a todas las personas que se van sumando poco a poco a este webinario. Vamos a dar un par de minutos para que se terminen de conectar más personas porque están paulatinamente uniéndose y ya damos inicio. Bueno, vamos a dar inicio porque ya tenemos bastantes personas acá en este espacio y algunas más que se nos van sumando. Bueno, mi nombre es Magdalena Madrigal, yo soy investigadora de Flaxo de Costa Rica y queremos darles una cordial bienvenida a esta actividad, a este webinario que nos convoca esta tarde, que se titula Las rutas en riesgo, crimen organizado y la violencia contra las mujeres en contextos migratorios. Este webinario es el primero de dos, como pudieron ver quienes se inscribieron mediante las publicaciones que hicimos tanto ONU Mujeres como Flaxo en redes sociales. Consta de dos fechas en las que vamos a estar conversando sobre este impacto que tiene el crimen organizado en las dinámicas de las mujeres en movilidad humana por Centroamérica. Hoy damos inicio a este dúo de webinarios y queremos darle la bienvenida también a la compañera Gabriela Mata y a Carla Sánchez de Flaxo y ONU Mujeres que también quieren brindar un saludo de bienvenida. Carla, adelante. Muchas gracias, Magdalena. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Carla Salazar Sánchez. Yo soy la directora de Flaxo Costa Rica. Quisiera iniciar agradeciendo a ONU Mujeres por hacernos partícipes de esta importante iniciativa, así como también extiendo un agradecimiento al gobierno de las Islas Baleares por el apoyo para llevar a cabo la iniciativa para la erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en condición de movilidad humana en Centroamérica. Celebro la realización de estos webinarios que se dan en el marco del curso especializado Rutas de Riesgo, Crimen Organizado y Violencia contra las Mujeres en Contextos Migratorios. Espacios como estos nos permiten reflexionar sobre problemáticas que afectan a nuestra región y que nos plantean una mirada que va más allá de los números. Esto nos informa y nos sensibiliza sobre la realidad de muchas mujeres y niñas que enfrentan de manera diferenciada, por el hecho de ser mujeres, los riesgos que enfrentan en los procesos migratorios. Pero también nos levanta preguntas sobre las respuestas que estamos dando desde las distintas instituciones a este fenómeno tan complejo. Estos webinarios y el curso especializado son un llamado a actualizar o incluso a cambiar los lentes con los que analizamos las problemáticas de las cuales que hoy nos convocan. Nos llama a tener una mirada sensible con una perspectiva interseccional de género y de derechos humanos para repensar e incluso reformular, cuando sea necesario, los mecanismos institucionales y las herramientas de políticas que existen para atender y sobre todo proteger de manera efectiva a las mujeres y niñas en contextos migratorios.
Desde ya deseo que tengan una jornada muy provechosa, de muchos aprendizajes, que se traduzcan además en herramientas para sus actividades cotidianas. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Y también bienvenida a Gabriela Mata de ONU Mujeres. Hola, buenos días y bienvenidas y bienvenidos todos a esta serie de webinarios. Esta es una iniciativa, como mencionó Carla, de ONU Mujeres y de Flaxo, organizada en el marco del proyecto Iniciativa para la Erradicación de la Violencia Basada en Género contra las Mujeres en Condición de Movilidad Humana en Centroamérica. Para el desarrollo de este proyecto hemos tenido el financiamiento y el apoyo del gobierno de las Baleares, a quien les agradecemos muy sinceramente porque nos ha permitido trabajar temas muy importantes y además novedosos, ¿verdad?, para el estudio. Entonces, como mencionaban los colegas de Flaxo, esta es una serie de 2 webinarios, esperamos de que también se puedan unir el jueves. En esta serie vamos a abordar 4 temáticas. Hoy Gabriela Sánchez va a abordar temáticas vinculadas al tráfico de personas y tráfico ilícito de migrantes. Y en la sesión del jueves vamos a abordar temáticas vinculadas con el narcotráfico y el impacto sobre las mujeres y también el impacto sobre las mujeres de las pandillas. El objetivo de este proceso es sensibilizar a las personas de las afectaciones particulares que enfrentan las mujeres y las niñas, particularmente aquellas en condición de movilidad humana ante la amenaza del crimen organizado y también generar capacidades en instituciones, en organizaciones de sociedad civil, en la academia, pero además en general en personas interesadas en estas temáticas de cómo abordar las violencias que enfrentan las mujeres con enfoque de género y de derechos humanos. Entonces, agradecemos muchísimo al equipo de Flaxo por todo el trabajo en este proceso y a Gabriela Sánchez también, quien es consultora de ONU Mujeres para la Oficina Regional, quienes nos ha venido apoyando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, y como les mencionaba, pues hace un momento, el tema que nos convoca hoy se centra en el crimen organizado, sabemos que hay personas acá conectadas de diferentes países de la región, no solo centroamericana, sino también de América Latina, y que son conscientes de cómo esta problemática del crimen organizado pues amenaza la seguridad, el desarrollo, los derechos humanos en la región, pero cómo el impacto y lo que se deriva de su accionar tiene impactos diferenciados en los grupos de población. Particularmente en este caso queremos conversar y profundizar un poco más sobre los impactos que tienen algunas de las manifestaciones del crimen organizado en mujeres y niñas migrantes. Por esto es que hoy nos acompaña y tenemos el gusto de tener para iniciar este dúo de webinarios a Gabriela Sánchez, quien es investigadora asociada de la Universidad Georgetown, que cuenta con un doctorado en criminología y es especialista en control de fronteras y gobernanza migratoria. Ella es antropóloga sociocultural y con experiencia en investigación judicial. Su trabajo ha sido reconocido en el ámbito de los delitos relacionados con la migración, especialmente el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, ¿ah? Con múltiples, o ha trabajado con múltiples entidades como ONU Mujeres, OIM, UNOPS, la Unión Europea, sobre estas temáticas enfocadas a entender estas dinámicas en América Latina, pero también en África del Norte y en Europa. Hoy Gabriela nos va a profundizar en 2 bloques sobre algunos elementos que tienen que ver con estas dimensiones o con estas manifestaciones del crimen organizado, como lo son la trata de personas y el tráfico ilícito de personas. Bienvenida, Gabriela. Hola y muy buenas tardes a todos y todas. Me da mucho gusto poder acompañarlos y verme ahí en un fondo blanco. Em, un agradecimiento muy grande a Flaxo y también, por supuesto, a ONU Mujeres por esta invitación. Y estoy muy contenta también de estar aquí con todos y todas esta tarde. Para empezar, ¿verdad? La presentación, creo que es importante que abordemos algunos conceptos de manera inicial.
Y voy a pedirle a todas las personas que nos acompañan hoy que piensen por unos segundos, cuando decimos crimen organizado, ¿cuáles son las imágenes que vienen a nuestra mente? En lo que ustedes piensan esto, yo voy a compartirles una presentación para que la vayamos viendo juntos. Aquí estamos. No sé, y también pueden ir poniendo sus respuestas. Esto no, se nos pasó poner todas sus respuestas, las pueden venir poniendo en el chat para que yo también las pueda ir viendo. A ver, no sé si hay alguna ya. Nos consultan si vamos a compartir la grabación y bueno, ahora al cierre del webinario les contamos un poquito sobre pues la dinámica, pero queremos iniciar enfocándonos en esta presentación de Gabriela, sus preguntas o sus dudas respecto a los temas que nos va a ir exponiendo Gabriela a través de su experiencia y los trabajos que ha venido desarrollando. Y hacia el final les damos más detalle de cómo se vincula esto con el curso que hemos mencionado. No sé, creo que no hay ninguna respuesta en el chat por lo que veo. Si hay alguien aquí. Bueno, pero por lo general, ¿verdad? Las imágenes que tenemos del crimen organizado tienden a ser tienen una carga bastante clara de género, por ejemplo. Llegamos o tenemos esta tendencia a pensar en que el crimen organizado son solamente los hombres. O también, específicamente en el caso de Centroamérica, tendemos a pensar en el tráfico de drogas. Las imágenes que han estado muy presentes en nuestra historia común en América Latina sobre el narcotráfico y las etiquetas, ¿verdad? Cómo se etiqueta a las personas de Colombia o a las personas mexicanas como participantes del narco. También tenemos mucho la dinámica del tráfico ilícito de migrantes, en la que también vemos a un rostro masculino, ¿verdad? Y llegamos a escuchar con frecuencia estas descripciones acerca del tráfico como un delito muy violento que genera millones, billones de dólares en la región, en el que se explota a las personas migrantes, ¿verdad? Que los traficantes, en este caso, toman ventaja o sacan ventaja de las personas. También hablamos de la trata de personas, que es otro delito. Y aquí muchas veces también pensamos en quiénes son los tratantes, pero casi siempre les damos un género. Y cuando hablamos de las víctimas, también no es una noción neutral, ¿verdad? Tendemos a pensar en mujeres y niñas, y por lo general también pensamos en lo que es la trata con fines de explotación sexual. Ok, muchas gracias por los comentarios a las personas. Si podemos, por favor, Magdalena, activar el chat para que ahí también tengamos en caso de que se pueda, para que las personas también puedan ir participando. Gracias. Muy bien. Ok. Bueno, la noción de crimen organizado, ¿verdad? ¿De dónde viene? Existe una convención. Una convención que es un documento, ¿verdad? Que es no vinculante, y vamos a hablar de él en un momento, en el que se define tres tipos de criminalidad organizada transnacional. O sea, esto quiere decir más allá de las fronteras. El primero es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Y aquí vemos que hay un enfoque especial en mujeres y niños y niñas. También existe un protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y un tercer protocolo que es para la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. En sí, estos protocolos cumplen 25 años este año. Pero también este protocolo, ¿verdad? Es importante porque nos define qué es el crimen organizado. Y tenemos esta idea, ¿verdad? Ahí ahora en el chat decimos estos grupos ilícitos, grupos grandes, transnacionales que operan más allá de las fronteras.
Y esa es en parte la definición de crimen organizado. Es un grupo estructurado de 3 o más personas. Y hay que poner atención en este número porque tiene implicaciones muy importantes. Que existe durante un cierto periodo de tiempo y que tiene un propósito específico, ¿verdad? Que es el cometer un delito o más. Y aquí también está otro elemento clave, generar un beneficio económico o material. Esta es una definición, como ven, tal vez algunos de ustedes ya lo habían escuchado, tal vez otros no, pero se refiere a un grupo bastante pequeño de personas, ¿verdad? No lo que nosotros tenemos la tendencia a escuchar o de lo que hablamos cuando pensamos necesariamente en las redes de crimen organizado, en su alcance, en su organización o en su estructura. Y lo que voy a compartir también hoy con ustedes está basado en una serie de proyectos que hemos estado llevando a cabo y que yo he tenido el lujo de estar apoyando a ONU Mujeres y en el que hemos estado viendo también algunos elementos de acceso a la justicia. Entonces, en este proceso hemos estado viendo los protocolos y cuáles son algunas de sus limitantes. Nuestros hallazgos hacen eco, ¿verdad? En lo que ya se ha identificado en otros corredores, en otras dinámicas migratorias específicas al tráfico y la trata. Pero algunas de las observaciones generales en cuanto a los protocolos es que no son vinculantes. Esto quiere decir que a pesar de que existe un protocolo, que existe una normativa internacional, muchos de los países han optado por no implementar o no introducir legislación especializada. Esto es en particular el caso del tráfico ilícito de migrantes. En América Latina sí existen algunos artículos en la legislación penal, en la legislación criminal, pero no hay una ley especializada en cuanto al tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo. También los protocolos tienden a favorecer perspectivas de seguridad. Esto quiere decir, enfatizan el combate al delito o en algunos casos también algunas otras perspectivas hablan del control de la migración, de cómo se debe de controlar. Y también nos hablan de sanciones que se deben de imponer a quienes participen en estos delitos. Y como mencionaban mis colegas al principio de la presentación, muchas veces los protocolos, ¿verdad? No necesariamente abordan las experiencias de las personas, ¿verdad? Que sabemos que son diferentes y también sabemos que el género tiene un papel muy importante en la manera en la que las personas experimentan los delitos y también el acceso a la justicia. Cuando mis colegas hablaban de la palabra interseccionalidad o de una perspectiva informada desde la interseccionalidad, hablamos de un método de investigación, ¿verdad? Que se enfoca en mirar las desigualdades. Todas las personas, cada uno de nosotras y nosotros, en nosotros tenemos diferentes identidades y diferentes condiciones. Por ejemplo, en mi caso, yo soy esposa, yo soy mamá, yo soy profesora, tengo diferentes elementos en mi experiencia. Soy una mujer cisgénero, soy una mujer migrante, soy una mujer de color en algunos contextos. Entonces, a todas las personas nos atraviesan formas de opresión y de privilegio. Y estas afectan la manera en que nosotros podemos acceder a nuestros derechos, a los bienes, a los recursos, a las diferentes oportunidades que idealmente deberían de estar disponibles para todos y para todas. Entonces, al hablar hoy de tráfico y de trata, ¿verdad? Y también el día jueves que vamos a hablar de narcotráfico y también de las experiencias de mujeres en respuesta a los controles que se están imponiendo a las pandillas juveniles, por ejemplo, hablamos de la interseccionalidad como un concepto que nos permite ver cómo en una misma persona hay diferentes identidades y condiciones. Y que en respuesta a estas identidades y condiciones, socialmente también se nos trata de una manera diferente. Y ver cómo este trato diferente, ¿verdad? También condiciona nuestro acceso a derechos,
a la manera en la que podemos acceder, ejercer nuestros derechos, la manera en la que somos percibidos o percibidas cuando pedimos ayuda, o en este caso cuando las personas son víctimas de algún delito, víctimas de trata, por ejemplo, u objeto de tráfico ilícito de migrantes. Ok, entonces, antes de entrar al tema de tráfico y trata, es por eso importante que tengamos esto bien claro, que las percepciones, ¿verdad?, que rodean al concepto de crimen organizado no son neutrales. Tienden a favorecer la noción de que el crimen organizado solo es facilitado por los hombres, por ejemplo. También es una noción que está muchas veces conectada a nociones de clase social. Hablamos de que la gente pobre, por ejemplo, este es parte del discurso, de que solo los pobres participan en el delito. Estas construcciones que vamos haciendo, ¿verdad?, por medio de nuestras interacciones, tienen consecuencias reales, porque últimamente impactan la manera en la que las personas pueden acceder a sus derechos. Si, por ejemplo, yo soy una persona que no tiene acceso a un abogado o a una abogada, mis experiencias en un juzgado van a ser diferentes. Si yo soy una persona que soy de una comunidad indígena donde no hablamos español y la corte o los juzgados solamente dan atención en español, voy a estar en una situación de desigualdad que no me va a permitir ejercer mis derechos. Bueno, ya les conté mucho acerca de cuál es el enfoque que queremos tener durante este curso, pero creo que es ahora importante pasar primeramente a lo que es el delito de trata de personas, específicamente en el caso de Centroamérica. Y al igual que en la primera pregunta, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad? Aquí de nuevo, espero que esté abierto. Si no está abierto el chat, por favor, pónganlo en el área de preguntas y respuestas. También yo tengo acceso ahí, lo puedo ir viendo. Mi pregunta es, ¿qué es la trata de personas? ¿Cuáles son algunas de las ideas que vienen a nuestra mente cuando pensamos en este delito? ¿Verdad? Sobre todo, ¿en quiénes pensamos? En quiénes pensamos que son las personas tratantes, quiénes son los perpetradores del delito y quiénes tienden a ser las personas a las que se identifica como víctimas. Vamos a ver si hay alguna respuesta aquí. Vamos a ver acá. No sé si hay alguna respuesta, alguien que quiera de la audiencia. Nos han dejado ahí en la sección de preguntas y respuestas Muy algunos bien, comentarios. Ajá, por ejemplo, nos han gracias. dicho que víctimas Gracias. generalmente mujeres, etcétera. Dice aquí, cuando pienso en trata de personas se me viene a la mente trabajo forzados, pero más el sexual. Víctimas como mujeres y niñas. En contexto migratorio pienso en los coyotes, nos dice Adriana. Me imagino que también son, veo que esto es más en el tráfico ilícito de migrantes, pero lo hablamos también. Y también en las mujeres que hacen el primer acercamiento a grupos para captar gente. Sí. Quienes llevan a cabo el delito, redes organizadas internacionales, mujeres adolescentes, quizá como más vulnerables, cuando ponen a los niños a trabajar y mendicidad forzada. Muchas gracias. Y todos estos elementos, ¿verdad? Son los que con frecuencia escuchamos. Tenemos muchas veces un conocimiento algo limitado de lo que es realmente la trata, pero está basada por lo general en el trayecto migratorio, en las experiencias de niñas y de mujeres y sobre todo se enfoca en la explotación sexual. Vamos a ver aquí el artículo 3, ¿verdad? Del protocolo contra la trata de personas. La trata se refiere a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza. U otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta parte de los fines de explotación es clave
en la definición de trata de personas. Dicha explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos. Aquí, una observación muy rápida. Esto es lo que nos estipula, ¿verdad? Lo que nos dicta el artículo 3 del Protocolo contra la Trata de Personas. Y también, como pueden ver, se refiere a una variedad enorme de prácticas. Si nos habla de situación de vulnerabilidad, nos habla también de coacción, del abuso de poder, de la explotación, pero son prácticas bastante diversas. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí, como nos compartieron en el chat, explotación sexual, trabajo forzado, la servidumbre, extracción de órganos, la mendicidad, el reclutamiento forzado, el matrimonio forzado, el embarazo forzoso también. Y como algunas de estas imágenes nos indican, ¿verdad? También estas percepciones están bastante basadas en género. De nueva cuenta, el género es un elemento definitivo o que define las diferentes modalidades, pero no es el único. Y tenemos, con esta perspectiva interseccional, nos vamos un poquito más adentro, ¿verdad? Viendo a quiénes impacta la trata de personas. A pesar de que damos el énfasis, por lo general, a mujeres y a niñas, la trata puede impactar a todas las personas. Desde una perspectiva interseccional, vemos, ¿verdad?, que hay algunas modalidades de esa trata de personas que afectan a algunos grupos más que a otros. Por ejemplo, sabemos los datos, la evidencia, y nos indica que las mujeres, las niñas y las personas LGBT, también las personas que son racializadas, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres afrodescendientes y también las personas que son parte de comunidades indígenas, con mayor frecuencia son identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual, de trabajo forzoso doméstico o de matrimonio forzoso. Sin embargo, cuando vemos los números y la evidencia hacia los temas de trata laboral o reclutamiento forzoso, en algunos casos en Centroamérica, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el sicariato o la práctica que se conoce como sicariato, vemos que los hombres, los niños, los adolescentes son con mayor frecuencia quienes son víctimas del delito. También dentro de una perspectiva interseccional, ¿verdad? Hablamos de vulnerabilidad. Y también teniendo en cuenta esta perspectiva, nosotros hablamos de que la vulnerabilidad, uno no nace vulnerable. Las condiciones alrededor de la persona son las que la vuelven vulnerable. Por eso es que les decía, no, cuando se habla de que, bueno, es que la gente pobre es la única que está ahí. Al hablar de esa manera, culpamos a la gente como si el ser pobre fuera culpa de ellos, ¿verdad? La gente pobre se puede reponer, la gente con que trabaje fuerte y duro va a salir de esa pobreza. Entonces, por eso es que es importante utilizar esta perspectiva, ¿verdad? Entender que la vulnerabilidad no es natural a la persona. Las personas no nacemos de ese modo. Las condiciones que vamos enfrentando nos hacen vulnerables. La manera en la que las personas nos ven en nuestras interacciones cotidianas nos van haciendo vulnerables. Por ejemplo, las formas de discriminación, la xenofobia, el racismo, la manera en la que las mujeres, las niñas, las mujeres transgénero, las personas LGBTQ más son discriminadas con base a su género. También la manera en la que el cambio climático, ¿verdad?, afecta a regiones específicas o a personas que tienen recursos limitados para poder combatir esos cambios climáticos, los va haciendo vulnerables. Los conflictos sociales, los conflictos políticos. Entonces, el hablar de la trata, ¿verdad?, no es nada más decir, es que la gente es vulnerable a la trata porque es pobre, o la gente es vulnerable a la trata solo porque es mujer,
sino que son dinámicas bastante complejas y que convergen en la persona. Aquí les compartimos algunos datos, alguna información y también en nuestra sesión de preguntas y respuestas vamos a ir platicando un poquito más de algunos de los hallazgos de nuestros estudios. En el caso específico de Centroamérica, lo que hemos notado es que la trata, a pesar de que hay esta noción de que estamos hablando de redes criminales transnacionales, la mayor parte de los casos de trata de personas ocurren entre gente que es conocida entre sí, gente con la que se mantienen relaciones de confianza. Con esto quiero decir amigos, familiares. La historia o la noción de que las personas simplemente son contactadas por alguien de la nada o alguien que solamente que conocen en línea, esos casos son muy raros. En el caso de Centroamérica, detectamos que la mayoría de las personas víctimas de trata tienden a ser mujeres, de nueva cuenta, cuando es trata con fines de explotación sexual. Los hombres, también en el caso de ellos es principalmente trata laboral y niñas y niños. Los números más recientes que tenemos en cuanto a trata nos revelan que los números de personas o de víctimas por explotación laboral son casi iguales a los de personas que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual. Ahora, ¿de dónde vienen estos números, verdad? Porque también tenemos que hablar un poquito acerca de la importancia de los números. En esta región, en la región de Centroamérica, pero en América Latina en general, tenemos una capacidad institucional muy limitada para la detección. También hemos notado que muchas veces incluso las cortes, las personas, los juzgados, las personas que conducen detenciones o que llevan a cabo los operativos antitrata, muchas veces culpan a las personas que están en esta situación por estar en esa situación. Escuchamos que mucho la expresión de que es que no se reconoce como víctima. O también que nos dicen es que ellas mismas se ponen en esta situación. O bueno, es que no reportan el delito porque son ignorantes, porque no conocen la ley, no conocen sus derechos. Cuando sabemos que muchas veces las personas lo están haciendo también como un mecanismo de protección para evitar mayor victimización. Creo que de esto ya habíamos hablado un poquito. Otro elemento, ¿verdad?, de la trata de personas es precisamente los conflictos y las crisis sociales que hemos llegado a ver en nuestra región. El incremento de la trata con fines, aquí estoy viendo aquí, con fines delictivos. Es muy común en nuestra región, ¿verdad?, que hablemos de adolescentes que son reclutados por los diferentes grupos criminales y muchas veces también hablamos mal de ellos, ¿verdad?, como igual culpando a los jóvenes o a las jóvenes por su participación. También sabemos que el cambio climático ha definitivamente aumentado los niveles de vulnerabilidad de la explotación laboral. Cuando las personas, por ejemplo, pierden sus tierras o porque ya no pueden, o las tierras ya no generan, ya no producen. O también cuando los mecanismos de producción local, ¿verdad?, van cambiando, cuando los mercados ya no están tan cerca o el número de productores ya no ha ido bajando. Y aquí muy rápidamente, ¿verdad? Porque también muchas veces hablamos de estas redes transnacionales. Y lo que nos revela, lo que nos indica la evidencia, es que muchas de las personas que participan o que ejercen la trata de personas también enfrentan condiciones de vulnerabilidad muy grandes. Como ya habíamos hablado muchas veces, quienes llevan a cabo la explotación son padres, madres, familiares o amigos. Y la trata está organizada de muchas maneras. No tiene que ser transnacional para hacer trata. No tiene que cruzar fronteras para hacer trata. Muchas veces son personas que explotan a otras que están de manera inmediata o a la que tienen acceso. Y en muchas ocasiones las personas víctimas de trata también son quienes están cometiendo el delito. Este es el caso principalmente de las mujeres. La revisión que hemos hecho de los casos de
de casos que están en juzgados, ¿verdad? Nos revelan que con mayor frecuencia a las mujeres se les judicializa, se les impone, se les imputan cargos por trata, a pesar de que existe evidencia de que también ellas han sido víctimas de trata. Esto también lo vemos en muchas ocasiones con personas migrantes que también que están en condiciones de trata de personas a lo largo de su trayectoria. Y esto pasa a pesar de que existe un principio en el protocolo contra la trata de personas que busca evitar que se penalice a las víctimas. Algo que nos preocupa mucho, ¿verdad? Como investigadores e investigadoras, es que la evidencia nos indica que las mujeres hay una tendencia a darles sentencias más severas que las que se le dan a los hombres, alegando, ¿verdad? O bajo el argumento de que están transgrediendo las normas sociales, que cómo pueden estar explotando a sus propios hijos e hijas o a otras mujeres. Muy rápido, también hemos hablado de niños, niñas y adolescentes y cómo están siendo reclutados por grupos. Y mucho de este reclutamiento también se da por medio de familiares y amigos. Y a pesar de que las actividades de niños y niñas pudieran ser consensuales, es decir, que ellos dicen, sí, yo quiero participar, yo quiero que me paguen, yo quiero ganar dinero para apoyar a mi familia, el consentimiento es irrelevante por tratarse de personas menores de edad. Esto es lo que nos dice el protocolo. Sin embargo, sabemos que con frecuencia, ¿verdad? Los y las adolescentes son criminalizadas por sus actividades. Vamos a ver cómo vamos de tiempo aquí. Ok, muy bien. No sé si tengo aquí algunos puntos principales, ¿verdad? Hablamos de que la trata es un fenómeno bastante complejo, que no puede atribuirse solamente a una causa, que hay condiciones alrededor de las personas que las hacen más vulnerables a este tipo de delito y que la trata no solamente es de corte sexual. Y que las personas acusadas de trata pueden en muchas ocasiones ser también víctimas del mismo delito. Muy bien, entonces creo que aquí podemos parar rápido para hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Gabriela, por este primer bloque de intervención. Les hemos puesto ahí en el chat que al ser una modalidad pues, webinario, nos pueden dejar sus consultas en el bloque de preguntas y respuestas, pero también pueden solicitar tener una intervención, digamos, con micrófono abierto. Y tenemos ya una persona que quiere hacer esta intervención, que es Marcos Urrutia. Marco, vamos a habilitarle para que haga la consulta, pero además nos gustaría conocer de qué país nos acompaña y también si se desempeña en alguna área vinculada con estas temáticas. Adelante, Marcos. No sé si ahí nos escucha, Marcos. Tiene el micrófono apagado. Bueno, creo que, o no sé si fue que activó la mano por error. Bueno, que no, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver con el chat, porque en el chat, en preguntas y respuestas, han venido dejando algunos temas en función. Por ejemplo, ahí está la consulta, Gabriela, de si el reclutamiento por redes sociales es alto, nos pregunta Claudia Vargas. Claudia, gracias por la pregunta. Creo que hay una tendencia a que las personas se comuniquen por redes sociales. Y en muchas ocasiones también es muy difícil poder determinar cuáles son los anuncios, ¿verdad? Por ejemplo, anuncios de trabajo, venta de servicios, cuáles son legítimos y cuáles no. Incluso ha habido ocasiones en las que yo he hecho clic en algún anuncio, por ejemplo, y me quedo después pensando, ¿será cierto o no? Entonces, imaginemos a personas que tal vez no tengan que tengan un conocimiento menos o tengan menos acceso a información para poder distinguir un mensaje que es legítimo de uno que no.
Yo me acuerdo como adolescente migrante, apenas llegando a Estados Unidos, a mí varias veces me llegaban invitaciones para trabajos que no eran trabajos que eran los que yo esperaba. Ujú. Entonces, hay engaños y hay mucha información, pero de ahí a que solamente el reclutamiento se haga en línea o que solamente sea de corte de explotación sexual es muy reducido. Tenemos la evidencia que nos indica que tiende de nueva cuenta a ser con familiares y amigos, porque son ellos y ellas en quienes confiamos. Vamos a ver si hay otra. ¿Qué mecanismos de identificación de casos de trata o qué recursos existen actualmente en Centroamérica y qué tipos de estrategias existen? Muchas gracias. No nos puso aquí su nombre. Permítame cubrir los puntos generales, porque aquí no estamos necesariamente abordando identificación de casos, pero con mucho gusto podemos verlo, podemos cubrir algo de esto al final. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la lucha contra la trata de personas? Okay. De nueva cuenta, los organismos, ¿verdad? Las agencias policiales, los organismos que están en el control de control de fronteras, en el control migratorio, muchas veces hablan de la tecnología, de que se necesita más poder, que se necesitan más recursos para poder combatir a la trata de personas. De nueva cuenta, la mayor parte de los casos de explotación en general que vemos no tienen que ver con tecnología solamente. Son casos que se dan entre personas que se conocen, en personas de la misma comunidad, personas que tal vez comparten el mismo origen étnico, que son del mismo grupo, que son de la misma comunidad indígena. ¿Qué estrategias de nueva cuenta vemos? Estrategias están implementando para prevenir la trata. Muy rápidamente. Creo que es importante tener en cuenta que sabemos que y aquí hablo más desde mi perspectiva como investigadora, tenerlo eso en cuenta. Hay muchos proyectos, hay muchos programas que se están llevando a cabo para contener la trata con fines de explotación sexual. Y es importante y es útil, pero creo que también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que de nueva cuenta la explotación sexual o la trata de personas con fines de explotación sexual no es la única forma de explotación. Entonces, o muchas veces también escuchamos que las personas dicen, es que, o jueces, fiscales, personas conocedoras del tema que nos dicen que las víctimas no se reconocen como víctimas. Y muchas veces, pongámonos en los zapatos de las personas, yo no quisiera reconocerme como víctima. O aunque yo me reconozco como víctima, por ejemplo, soy persona indocumentada, soy una persona que no habla español, soy una persona que solo está transitando por Costa Rica o por Panamá. No quiero generar atención. No es que no sepa que yo estoy siendo víctima de un delito, sino que mi fin como persona migrante, como persona en contexto de movilidad, es llegar a otro destino. Entonces, cualquier estrategia que busque abordar el tema con personas migrantes debe de tener eso en mente. No es que las personas sean tontas, que no sepan que se les está explotando, es que ellos también saben que los sistemas que tenemos disponibles muchas veces no los protegen. Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en la lucha contra la trata de personas. Volvemos, muchos de estos esfuerzos son muy loables y estamos, creo que de manera regional, muy preocupadas por lo que puede estar causando algunos de los cambios en los presupuestos. Pero de nueva cuenta creo que es importante recalcar, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de trata y que de trata de personas y que también las personas mismas abordan el delito o entienden el delito de diferentes maneras. Se forma e informa a las personas. Sí se forma y sí se informa, pero de nueva cuenta creo que hay un sesgo a cubrir principalmente la trata con fines de explotación sexual. Entonces, eso nos impide muchas veces identificar otras formas de trata o incluso normalizar también o darlas por hechas, ¿no? Bueno, es que las mamás migrantes, por ejemplo, este fue algo que nos comentaron durante el trabajo de campo que hemos hecho.
es que las mamás explotan a sus hijos y los mandan a pedir dinero a la calle. Y no entendemos, ¿verdad? No queremos enmarcarla en de dónde viene esa práctica, por qué es que las personas están optando por la mendicidad. Porque es que en muchas ocasiones los niños son percibidos como alguien más vulnerable y que va a generar una respuesta diferente por parte de las personas. Entonces, y tener en cuenta, ¿verdad? Todas estas variables y a partir de la interseccionalidad. Creo que estas son la mayoría identificado en la región nuevas formas de manifestaciones de trata. El problema es que hay demasiadas formas identificadas, pero que se le está dando o se le ha dado de manera histórica a mayor peso a la trata de personas con fines de explotación sexual. Conocen buenas prácticas. Conocen buenas prácticas de cuando alguna acción del delito acontece en un país de tránsito y la víctima desea denunciar, pero no puede quedarse en un destino, es otro. Muchos países tienen o han implementado, ¿verdad? Y creo que esto también contesta alguna de las otras preguntas, tienen implementados algunos mecanismos, algunas hojas de ruta y de protección para que las personas puedan tener acceso a mecanismos de protección para poder regresar a sus países. En muchas ocasiones, de nueva cuenta, lo que hemos visto es que el racismo, la discriminación en Centroamérica, ¿verdad? Y en toda América Latina, muchas de las percepciones en relación a las mujeres, mujeres específicamente de Venezuela, mujeres de Colombia, hace que se les etiquete o se les aborde de un modo específico, ¿verdad? Como decir, por ejemplo, es que todas ellas vienen a quitarnos los maridos. Estos son igual expresiones que han salido en las encuestas, en las entrevistas que hemos llevado a cabo, o como se les percibe en las comunidades, también a que son personas que ejercen el comercio sexual, por ejemplo. Entonces, aunque haya mecanismos para protegerlas en papel, muchas veces el racismo y la discriminación evita ese acceso a sus derechos. Existen programas por la PNU para la prevención. Disculpen, no sé qué es la PNU. Ok. Muy bien. Creo que no hay estrategias, ya hablamos de estrategias. Ajá. No sé si hay alguna otra pregunta rapidita antes de que pasamos a lo siguiente. ¿No? Creo que no. Ujú. Bueno, aquí alguien nos está levantando la mano, perdón, Gabriela, vamos a ver si ahora sí no era error. Nos dice Laura que le gustaría participar. Vamos a habilitarle el micrófono, Laura, para que pueda hacer su consulta. Nos, nos confirma si puede acceder. Mm, Parece que La no. podemos hacer en unos minutitos. Vamos a Sí. tener otra sección en la que también vamos a poder seguir platicando. Entonces, déjenme llegar a ese y abrimos otra vez para discusión. Y es importante, ¿verdad?, que veamos, e incluso si empezamos a escuchar o tomar en cuenta algunos de los comentarios, nos damos cuenta de que en muchas ocasiones hablamos de tráfico de migrantes como trata de personas. Y vamos a ver en un momento cómo estamos hablando de diferentes dinámicas, de diferentes delitos. Esto es común en todas partes del mundo, no es único en América Latina que confundimos, ¿verdad? Porque muchas veces hemos hecho la traducción literal del inglés. Cuando uno habla de trafficking en inglés, decimos es que es tráfico. Mm, Y tráfico se refiere a un delito, cuando la trata se refiere a otro. Entonces vamos a irlo platicando en esta siguiente presentación. Vamos acá. Pero primero les comparto. Aquí. Share new. Ok. Bueno, aquí de nueva cuenta, ¿verdad?
¿Qué sabemos sobre el tráfico ilícito de migrantes? No sé si haya igual, de alguna manera, algún comentario. Los voy viendo ahora en la parte de preguntas y respuestas. Alguien nos decía anteriormente, ¿verdad? Los coyotes. Hablamos mucho de los coyotes o de las mujeres que van reclutando a las personas migrantes a lo largo del camino. Veamos si hay alguna otra observación aquí. No veo que haya otro comentario, pero es por lo general, ¿verdad? Cuando escuchamos hablar del tráfico ilícito de migrantes, tenemos esa tendencia a pensar sobre fronteras, sobre la frontera Estados Unidos-México, sobre los secuestros de migrantes. También llegamos a pensar muchas veces en las muertes, las desapariciones de las personas que tienen lugar a lo largo de las fronteras, a los abusos, porque los abusos sabemos que son bastante reales, ¿verdad? Los costos que están asociados con el tráfico ilícito, las cuotas que tienen que pagar las personas. Aquí nos dicen el cruce de fronteras sin respetar control migratorio. Coyotes lo tratan como un negocio. Y Laura, ahora vemos su pregunta al final, por favor. Gracias. ¿Qué nos muestra la evidencia, verdad? Porque hablamos mucho del tráfico ilícito de migrantes, pero como lo vemos, a veces lo confundimos, a veces solo hablamos de coyotes, y no sabemos mucho en sí de lo que está pasando, de cuáles son las dinámicas, más allá de lo que llegamos a oír en las experiencias de las personas migrantes, en las experiencias también de las personas que hacen trabajo de investigación o de política migratoria, ¿verdad? Desafortunadamente, un elemento que es una constante en todos los países del mundo y definitivamente en América Latina es que no existen datos oficiales ni verificables en cuanto al tráfico ilícito de migrantes. Y esto es en parte porque, como ya habíamos dicho, muchos países no tienen leyes, no tienen normativa especializada que tipifique el delito de tráfico ilícito. Muchas veces encontramos artículos en la legislación contra la trata de personas. Algunos países han decidido abordar el delito de manera diferente. Muchas personas en algunos contextos, y vamos a verlo ahora, muchos países consideran a las personas objeto de tráfico ilícito víctimas de un delito. También sabemos y vemos esto de manera constante, que las personas confunden el tráfico ilícito de migrantes con la trata de personas. Y como nos compartieron en uno de los comentarios, a pesar de que el tráfico ilícito de migrantes es visto como una tarea predominantemente masculina, las mujeres también participan. Y vamos a platicar un poquito acerca de eso también. Vamos otra vez aquí a la definición. El tráfico ilícito de migrantes, y aquí vamos con los elementos que son importantes tener en cuenta. Y esta es también la definición que viene establecida en el protocolo. La facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado parte del cual dicha persona no es nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. Esto es lo que nos dice el protocolo. Y nos dice que por entrada ilegal se entiende el paso de fronteras. Entonces aquí tenemos varios elementos: entrada ilegal, beneficio financiero y el cruce de fronteras. Esos son los elementos que definen o que son únicos, digamos, del tráfico ilícito de migrantes. En el caso de la trata de personas, no se requiere que se cruce frontera. Y aquí no nos habla, la definición de tráfico ilícito de migrantes no nos habla de explotación. Y también aquí es específica la referencia al beneficio financiero, contrario de nueva cuenta a la definición de trata de personas. Aquí la tenemos un poquito más clara.
Ujú. El tráfico ilícito, ¿verdad? Y esto es de acuerdo al protocolo. Ujú. Ahora vamos a ver por qué el protocolo o por qué esto causa algunos problemas. De acuerdo al protocolo, las personas son objeto de tráfico ilícito de migrantes, no son víctimas, porque el tráfico ilícito se considera un delito en contra del Estado. El tráfico se entiende como consensuado, o sea, es algo en lo que las personas migrantes, las personas en contexto de movilidad en general, entran en un acuerdo con la persona que facilita el tránsito o el cruce. Lo hacen conocedoras o a sabiendas de que es una actividad que busca el evitar el ser detectados por las autoridades. Implica este cruce de fronteras y también, como sabemos bien, ¿verdad? Implica un beneficio material o financiero. Ahora, la trata de personas, que es la que estábamos viendo hace un minuto, reconoce a las personas como víctimas del delito. Se sabe se entiende que la trata es un delito en contra de la persona. Y se habla de un proceso de coerción, como habíamos visto, de explotación. También sabemos que la trata de personas se puede dar al interior del país, no tiene que cruzar las fronteras y que tiene mucho esta noción de alguien en quien se confía, ¿verdad? En el que también es parte incluso del tráfico ilícito de migrantes, si podemos hablar de eso. Y la fuente del beneficio criminal es la explotación de la víctima. No nos habla la definición de trata de personas, de acuerdo con el protocolo, no nos habla en específico de ese beneficio material o financiero, sino de la explotación. Ahora, ¿cuáles son las causas del tráfico ilícito de migrantes? Casi siempre cuando la gente habla de tráfico ilícito, de nueva cuenta, nos vamos directo a los coyotes. Pero la causa principal del tráfico ilícito de migrantes es la creciente reducción de vías legales para que las personas puedan migrar de manera segura, ordenada y regular. Creo que muchas de las personas que estamos conectadas hoy, por ejemplo, sabemos qué difícil es conseguir, si estamos conectadas desde América Latina y somos ciudadanos, ciudadanas de América Latina, lo difícil que es poder conseguir una visa para ir a Estados Unidos, lo costoso que es. A medida que se reducen los mecanismos para que la gente pueda viajar de manera regular, se crea más demanda por este tipo de servicios. También sabemos que los trámites migratorios son extremadamente burocráticos. Pensemos en el caso también de mujeres, ¿verdad? En muchos de nuestros países en América Latina, que antes de que ellas puedan migrar con sus hijos, deben de conseguir la autorización del padre del niño o de la niña. Si estamos hablando de una mujer que ya no está en contacto con su pareja por razones múltiples, no va, ese hijo o hija que ella busca facilitar de quien ella busca facilitar su migración, no va a tener el acceso a este documento sin la autorización de un padre que los firme. Otra causa del tráfico ilícito de migrantes son los conflictos, la persecución y la violencia que muchas de las comunidades en Centroamérica enfrentan. Algunos de estos conflictos nos impiden que las personas accedan a documentos migratorios de manera rápida, de manera oportuna. Si yo tengo que salir de mi comunidad por cuestiones de extorsión, de violencia sexual o de género, no puedo esperar a los procesos que requieren la obtención de una visa o de un pasaporte. También es cierto, y esto nos pasa a todos y todas, pero si agregamos esta variable de la falta de acceso a información constante, ¿verdad? Información que sea fiable y que sea accesible para quienes la necesitan. Mucha gente no sabe cuáles son los requisitos para una visa, cuáles son los requisitos para un pasaporte, cuáles son los requisitos para un acta de nacimiento, para una cédula de identidad. También sabemos que en muchas comunidades el migrar continúa en específico en varios países en Centroamérica,
el migrar es una expectativa en muchos casos, ¿verdad? Que se espera que los muchachos, que las muchachas dejen sus comunidades y que vayan a trabajar o que vengan a trabajar a Estados Unidos. Y la falta también, volvemos, de documentos, especialmente para personas jóvenes. Pensemos en todos los requisitos que están asociados con una visa a los Estados Unidos. Si varios de nosotros tenemos el privilegio de poder cumplir algunos de estos requisitos, imaginemos lo que estos requisitos implican para una persona con escolaridad limitada, con recursos financieros bajos, que no habla español, que no tiene acceso a un acta de nacimiento, cuyos padres o madres ya dejaron la comunidad. Entonces es aún más difícil el poder acceder a estas vías legales para la migración. Los riesgos, ¿verdad?, que las personas se enfrentan en el corredor centroamericano, pero que también son comunes a otras partes del continente. Sabemos que hay operativos, ¿verdad?, de control migratorio, o también muchas veces se habla de ellos como los operativos contra el tráfico ilícito de migrantes. Las personas buscan evitar, alguien había escrito en los comentarios, es que no quieren, están cruzando las fronteras de manera ilegal. Y yo diría, están buscando evitar esos controles porque no tienen los documentos, no han podido tener los documentos para cruzarlos de manera regular. Y esto es en muchas ocasiones una respuesta precisamente a todos estos operativos, controles, retenes que las personas enfrentan. Otro riesgo, y esto es algo que documentamos con detalle en el caso centroamericano y que les compartiremos también en las semanas que siguen, es la exposición a los elementos, ¿verdad? En el caso específico de las mujeres y de las niñas, identificamos factores de vulnerabilidad y también de riesgo en cuanto a su salud reproductiva, cuidado prenatal, posparto, y otras condiciones que están relacionadas con la salud de las mujeres. Tanto las personas víctimas de trata como quienes son objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la violencia, a la explotación y al abuso a lo largo de sus trayectos. Y esto no es solamente a manos de las personas que facilitan el tráfico ilícito de migrantes. Si ustedes consultan la evidencia en los corredores migratorios alrededor del mundo, y específicamente en el caso también de Centroamérica, se distingue que en muchas ocasiones son personas asignadas a ejercer el control migratorio, control fronterizo, extorsiones, corrupción. Estos son elementos que ponen en grave riesgo la seguridad de niños, niñas y mujeres. Sabemos, ¿verdad?, también que a pesar de que los protocolos nos dicen, ¿verdad?, que el protocolo de tráfico ilícito, sobre todo, que a una persona que ha sido objeto del delito no se le puede imputar el mismo delito, pues esto quiere decir, yo no puedo, un Estado no me puede acusar de traficarme a mí misma. Pero sí sabemos que las personas son, y esto también lo permite el protocolo, que las personas son aún sujetas a arrestos, a deportaciones y a retornos. Sabemos también que actos de violencia sexual y de género son bastante comunes a lo largo del trayecto y que de nueva cuenta las personas facilitadoras de tráfico ilícito no son las únicas que están llevando a cabo estas formas de violencia. Y tal vez de ahí sale la pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quiénes están? ¿Quiénes son los traficantes? Aunque hablamos con bastante frecuencia de coyotes en general, lo que nos indica la evidencia es que hombres, mujeres y un número creciente de niños, niñas y adolescentes participan en la facilitación de la migración a lo largo de todo el continente. Y estas son en muchas ocasiones también personas que ya han migrado o personas que residen a lo largo de la ruta migratoria. Si nos están escuchando, por ejemplo, en Costa Rica, las personas que viven en el área de los Chiles, si se conectan de Colombia, si se conectan de Panamá, las personas que facilitan los cruces a lo largo del Darién,
Estas son personas que han vivido ahí, que saben el camino, no vienen de fuera. Am, También, vamos a decir personas migrantes forzadas de... alguien, lo que nos habían mencionado, ¿verdad? En muchas ocasiones, también las mujeres y hombres son obligados, ¿verdad?, a identificar o a reclutar a otras personas para pagar sus cuotas. También sabemos que en muchas ocasiones estas actividades se dan bajo amenazas. Y sí hay algunas redes internacionales de tráfico, no estamos diciendo que no, pero en muchas ocasiones estas conexiones se dan más que nada, las personas que nos hablaban de tecnología, por medio de de teléfonos celulares, de WhatsApp, y es más que nada como el pasar a un cliente a otra persona. Lo que nos indica la evidencia es que por lo general los y las facilitadoras de tráfico ilícito de migrantes trabajan de manera local, aunque tienen contactos en otros países. También sabemos que las personas a lo largo de la ruta migratoria muchas veces facilitan estos tránsitos como un factor de sobrevivencia. Uno como un habitante de una zona fronteriza, de un corredor donde hay migración, esta es la manera también de generar un ingreso, de generar un poco de dinero. Esto vemos con frecuencia que son personas de comunidades indígenas, por ejemplo. Y sus ingresos no son muy grandes, a pesar de lo que llegamos a escuchar. La mayor parte del ingreso o de las cuotas, mejor dicho, que se generan en relación al tráfico ilícito de migrantes, se destina al pago de extorsión, al pago de cuotas a lo largo del camino, a oficiales en zonas de control migratorio. Algo que nos preocupa mucho, ¿verdad?, en varios corredores migratorios, es que facilitar o dar ayuda a personas no es tráfico ilícito de migrantes. Por ejemplo, hemos documentado en el caso centroamericano varios casos de personas que, por ejemplo, llevan a mujeres embarazadas a un hospital porque las encuentran en el camino. Y en muchas ocasiones, al llegar al hospital, los hospitales los acusan, ¿verdad?, de haber sido los traficantes. O también, igual, han habido varios casos también de mujeres, de niñas, que están en las casas de seguridad del tráfico ilícito, que están pagando sus cuotas, ya sea cocinando, lavando, lavando ropa, cuidando niños y niñas, pero al estar al interior de estas casas, se les imputa también el delito de tráfico ilícito. Muy bien. Voy a dejar de compartir aquí la presentación y abrimos entonces ahora a preguntas y respuestas. Gracias, Gabriela. Por ahí, bueno, nos han dejado como dos preguntas y un comentario, una que tenía que ver más, que no sé si la dejamos hacia el final, sobre el tema de una persona que trabaja para la Policía Municipal en San José, Costa Rica, y quería saber si se ha implementado algo en escuelas o colegios a manera de prevención en este tema. Bueno, asumo que tanto trata como tráfico, me imagino. Y hay alguien que pregunta sobre los datos, que ya Gabriela ha mencionado, bueno, que es un reto el tema de los datos, pero pregunta si hay datos de tráfico ilícito de migrantes por país para Centroamérica. Muy bien. Bueno, vayamos contestando. Laura, muchas gracias por su pregunta. Creo que ya habíamos platicado un poquito en la parte de trata. Hay muchos ejemplos, hay muchas iniciativas, ¿verdad? Por lo general se han enfocado en el caso de la trata de personas a la trata con fines de explotación sexual. Y en el caso del tráfico ilícito, muchas veces también se dan estos cursos o hay campañas, ¿verdad?, en las que se busca dar información a las personas acerca de los riesgos. Nosotros, y bueno, creo que hay varias personas en la llamada que nos acompañan hoy en el webinar, que bien saben que las personas saben cuáles son los riesgos, o la mayoría de ellos. El problema es que no tienen la capacidad de controlar los riesgos que van a ir enfrentando a lo largo del camino.
cuando estamos analizando en este momento información que hemos recolectado durante estos meses y las personas saben, recolectan esta información, comparten esta información por grupos en WhatsApp, por grupos en Telegram. Alguien aquí me decía, mucha información, aquí dice María del Sol, nos dice, mucha información se da mediante redes sociales. Entonces, la gente sabe la ruta. Lo que de nueva cuenta, no tienen el poder, no tienen la capacidad, no tienen los recursos para manejar la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan a lo largo del camino. Por más información que yo tenga, si yo no tengo la manera de obtener un acta de nacimiento, una cédula de nacimiento, voy a tener que, y quiero migrar, voy a tener que migrar de manera irregular. Por más que la gente me diga acerca de mi condición como víctima de un delito, en el caso de trata, si yo sé cómo se trata por medio de mi propia experiencia, si se trata a una persona de una comunidad indígena de cierta manera, pues así como me voy a sentir cuando yo tenga que presentarme en un juzgado, por ejemplo. Eh, si escuchamos a nuestros compañeros, compañeras, yo fui investigadora por 7 años en casos de tráfico y de trata, y yo me acuerdo cómo mis mismos compañeros y compañeras emitían juicios acerca de las personas. Decían, por ejemplo, y estos son ejemplos directos de la experiencia trabajando en terreno, de nueva cuenta. Ellas se lo buscan, a fin de cuentas para eso vienen, todas las mujeres de este y este país son así, o todo lo que vienen aquí a hacer es a sacarnos el dinero y a robarnos. Entonces, por más capacitación, por más cursos que haya en las escuelas, si también las mismas personas y las mismas personas que están a cargo de las instituciones no reflexionamos acerca de nuestros sesgos, de las maneras en las que también estamos siendo parte de la discriminación, los cursos no van a hacer mucho por eso. Entonces hay también que abordarlo al interior de los organismos. ¿Datos de tráfico ilícito y inmigrante? No existen. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que hay diferentes agencias o diferentes instituciones, organismos, tienen como competencia recolectar datos e información, pero no usan las mismas medidas. Entonces, o no usan los mismos términos o definiciones. Si ustedes buscan también la definición de tráfico ilícito en América Latina, varía de gran manera dependiendo en qué país lo esté abordando. Entonces, por ejemplo, en el caso, por decir, en el caso de Colombia, Colombia reconoce a las personas objeto de tráfico ilícito como víctimas del delito. Costa Rica no tiene una legislación especializada sobre el tráfico ilícito de migrantes. México no tiene una legislación específica sobre el tráfico ilícito de migrantes. Entonces, no hay manera de medir el delito de manera efectiva, de saber quién está siendo detenido o detenida por el delito y cuáles están siendo las consecuencias de su participación. Caso de mujeres embarazadas migrantes, algún organismo que levante cifras de la cantidad. No. En muchas, como bien sabemos, y lo hemos hablado en esta conversación, las personas migrantes irregulares lo menos que quieren es ser detectadas o vistas. Entonces, no hay cifras oficiales en cuanto a cuántas de ellas son mujeres embarazadas, cuántas acaban de tener un bebé o una bebé, cuántas de ellas pierden la vida a lo largo del camino. Sabemos muy poco acerca de las experiencias de las mujeres embarazadas a lo largo de la ruta. Favor servicios sexuales a las víctimas de tráfico ilícito de migrantes es un beneficio de orden material. No sé si esta es pregunta o si es una, ¿cómo se dice? Es decir, nos está contando aquí. Es parte de la experiencia de muchas personas, es cierto. Sabemos que mujeres jóvenes, mujeres cisgénero, mujeres trans, son con frecuencia el objeto, ¿verdad?, de intimidación, de burla, y de igual manera, muchas de la información que hemos estado revisando
nos indica que en muchas ocasiones el simple temor a, a ser víctima de cualquier forma de violencia sexual, de violencia de género, es suficiente, aunque uno no lo experimente. El temor a que esto va a pasar crea mucha tensión para una mujer en tránsito. Dentro de Nicaragua se reporta el reclutamiento de niños trabajando, los y las niñas menores de edad y las personas con discapacidad se puede clasificar como trata de personas. Sí, son casos de trata de personas de acuerdo al protocolo. Es imposible migrar y llevar un buen resguardo. Es imposible llevar. No entiendo muy bien el comentario, Claudia, discúlpeme. Yo vivo en Nueva Jersey y trabajo con personas menores de edad que entran de manera irregular por la frontera. Usualmente me dicen que vienen a trabajar. Digo que a pesar de querer hacerlo, no pueden tomar esta decisión por ser menores. Ok, me lo está poniendo más difícil. Es bastante complicado. Le voy a recomendar, y esto es para todas las personas, es un libro excelente por una investigadora que se llama Lauren Hatebring, que nos habla precisamente de lo que ha sido la experiencia, no sé si salió aquí, lo que es la experiencia de los y las adolescentes, sobre todo de comunidades indígenas en Guatemala. Ciertamente son deudas que se adquieren, que la familia adquiere muchas veces para poder cubrir los viajes de estos niños y niñas. Creo que debemos también de poner atención a lo que los mismos niños y niñas nos cuentan, porque muchas veces solo es lo que nos dicen los adultos o que lo vemos como adultos. Para muchos de ellos y ellas es importante contribuir a sus familias. Es algo que lo ven también como una obligación, que es y que les hace bien a ellos como personas para ser adultos y también a sus familias en sus lugares de origen. Entonces hay que pensar también en las condiciones, porque van a seguir trabajando, no vamos a poder dejarlos, no van a poder dejar de trabajar. Entonces, ¿cuáles son y de nueva cuenta, aquí hablo desde mi perspectiva como investigadora, habrá que mejorar las condiciones laborales que ellos y ellas enfrentan, porque la búsqueda de un trabajo no va a parar. Y la identificación de un delito ayuda hasta cierto punto, pero no les reduce la deuda. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son también los retos que ellos y ellas enfrentan. ¿Cuál es la tarea de quienes acompañamos en terreno de población de tránsito? No podemos acompañar para una denuncia. Sí puede. No hay tiempo para hacer proceso. Muy pocos. No podemos decir que nos sigan el camino. A veces es solo decir cuídense mucho. Creo que algo que hemos visto, que todos y todas vemos en nuestras experiencias, ¿verdad? Es precisamente el cómo nos sentimos. Yo me acuerdo, les voy a dar un ejemplo, estaba en Colombia, me invitaron también a facilitar un taller y me acuerdo que un oficial de fronteras me dijo, Gabriel, es que esto a mí me rebasa. Es que yo quiero ayudar, yo veo a los niños, yo veo a las niñas, yo no quiero que se vayan a ningún lado, yo los quiero cuidar. ¿Qué les digo? Y en ese momento tampoco yo supe qué decirle, porque a la vez las personas van en búsqueda de un plan de vida. Y si nuestras instituciones a lo largo de toda la ruta, por muchas razones, por falta de recursos, por ejemplo, por procesos burocráticos, por todos los controles también que se enfrentan, no tienen la capacidad de darles ese nivel de protección, creo que por ahí empezamos a lucharnos. Entonces, si no se puede por ese lado, ¿por dónde se puede? Para mí ha sido importante en esta experiencia colaborando con ONU Mujeres y con Flaxo, el darnos cuenta también de las desigualdades al interior de los sistemas judiciales.
los niveles de discriminación que las personas enfrentan, la manera en la que se les ignora, la manera en la que se normaliza la violencia que viven. Entonces, el acompañar, ¿no? Mucho de mi trabajo es en frontera Estados Unidos-México, el acompañar a las personas a los juzgados, el darles la confianza para que realmente puedan levantar una denuncia. Hay cosas que se pueden ir haciendo dentro de nuestro alcance. Creo que eso diría yo. ¿Cómo se llama el libro? Se llama, ahora lo busco, pero sí es Lauren Hedbrink y es Micronhood, creo que sí, ahora lo busco. Hay una versión en español que se las comparto en un momento. El fenómeno migratorio o los cambios por las políticas migratorias de Estados Unidos. Es muy difícil la pregunta, Laura. Creo que muchas gracias por reconocer que es difícil. Creo que no sabemos realmente lo que va a pasar. Ayer yo estaba en una presentación en la que nos decían, ¿verdad?, que muchos de los países en América Latina realmente no tienen mucho en términos de política migratoria y que los países todavía están intentando ver cómo definir estos cambios. Y creo que muchos de los cambios realmente que están cayéndonos todos los días nos han agarrado muchos y muchas de nosotros por sorpresa. No esperábamos tal vez el alcance que están teniendo. Entonces sí es duro el poder hablar de migración estos días. Entonces también por eso les agradezco mucho a todos y todas el que nos hayan acompañado el día de hoy. Estructura vial. Me imagino que habla de caminos. Estructura vial en los corredores migratorios. No entiendo bien su pregunta, María del Sol, discúlpeme. Pero les voy a dejar también aquí y al final de la presentación mi dirección de correo. Si hay alguna pregunta, alguna consulta en las que yo les pueda apoyar, estoy a la orden. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Sánchez por su participación. También agradecemos a las personas con muchas preguntas, muy nutrida la participación de las personas, con preguntas, como bien ha señalado Gabriela, algunas difíciles de contestar porque es una situación ya que como todas las dinámicas sociales está moviéndose, está teniendo unos cambios. Pues drásticos en este momento para la región, pero que bueno, con la presentación que nos ha hecho Gabriela, nos permitió no solo repasar esas diferencias conceptuales entre la trata y el tráfico, ¿verdad? Esos elementos que además de diferenciarse tienen algunos elementos particulares como el vínculo económico, ¿verdad?, como el tema del traspaso de fronteras, pero también ahondar en elementos como la vinculación, incluso afectiva, que pueden tener muchas víctimas por las personas, ¿verdad?, cercanas, que son las que cometen este delito o estos delitos, porque estamos hablando de delitos distintos, pero particularmente en el caso de la trata. Entonces, creo que ha sido bastante interesante lo que nos ha mencionado, también el rol de la tecnología y en particular, en mi caso, me ha llamado mucho la atención sobre estas redes, no solo transnacionales, no solo regionales, que frecuentemente es lo que nos imaginamos cuando hablamos de trata o tráfico, sino también estas locales, muy de carácter de subsistencia, también en territorios con grandes desigualdades y grandes situaciones de exclusión social, donde también hay grupos locales que están vinculándose de esta manera y que no necesariamente están articulados con redes regionales. Creo que ha sido pues muy interesante, pero además también, bueno, por ahí siguen los agradecimientos a la doctora Gabriela por ser muy concisa en la explicación, muy clara, pero además por resaltar muchos puntos que son fundamentales para entender no solo el impacto que puede tener en las mujeres y niñas en movilidad humana, sino también con la legislación, ¿verdad? Que fue parte de lo que ella estuvo abordando, la legislación suficiente o insuficiente en los países, cuáles son las particularidades que tienen, que nos deja, yo creo que más preguntas, ¿verdad? Que esa es la idea de estos espacios, que nos llevemos más preguntas que respuestas para indagar desde nuestras propias áreas laborales.
queríamos, antes de cerrar este espacio, agradecerle a las personas, recordarles que por el chat les hemos dejado un enlace para que nos puedan dejar sus valoraciones. Es algo muy cortito, ¿verdad? Es una valoración de si les fue de utilidad lo que compartimos esta tarde acá, o lo que nos compartió más bien la doctora Gabriela Sánchez esta tarde. Pero además queremos comentarles que estos webinarios están enmarcados en el lanzamiento de un curso que lleva pues el mismo nombre, ¿verdad? Que es Rutas de Riesgo, Crimen Organizado y Violencia contra las Mujeres en Contextos Migratorios. Este será un curso que será autoformativo, que queremos compartirles más información, por supuesto, a todas las personas, más de 70 personas que se han conectado a este webinario y nos han dejado sus datos de correo electrónico para la forma de cómo se van a inscribir. Es un curso, como les decía, autoformativo, en el que además de los materiales que hoy nos ha compartido la doctora Gabriela Sánchez, también vamos a incluir los materiales que tenemos en el webinario del próximo jueves, al que les invitamos también a sumarse y a difundir la información por si saben de más personas que quieran sumarse, donde vamos a tener a 2 expositoras hablándonos de tema del vínculo de mujeres y narcotráfico, y también el de mujeres y pandillas. Entonces, vamos a mandarles muchísima más información de este curso. Estos webinarios fueron como el lanzamiento y el abrebocas del curso autoformativo que vamos a tener. Es un curso corto, es un curso que va a estar albergado en plataforma y al cual se pueden registrar. Van a tener un certificado, por supuesto, por la participación y aprobación del curso, que tiene una duración de 3 horas. Queríamos pues hacer estos webinarios para invitarles y además dejarles estas preguntas que busquen responder con los materiales si se inscriben a este curso autoformativo que tendremos. Así que les agradecemos muchísimo, quédense pendientes ahí están compartiendo más información en el chat. Nos dicen que dónde encontramos la información. Tenemos sus datos porque se registraron acá. También les solicitamos por eso en el formulario de valoraciones que nos dejen su correo electrónico para enviarles todo el material con la información. De a partir de cuándo va a estar habilitado el curso, ya les decía que es autoformativo, pero tenemos, además de los materiales que vamos a estar viendo en los webinarios, tenemos también entrevistas con otras expertas de la región centroamericana sobre este tema de trata, tráfico de personas, crimen organizado y el impacto en la vida de las mujeres en movilidad humana por la región. Bueno, nos preguntan el libro, Gabriela. Están con el libro por ahí, pero bueno, si no, también se los podemos compartir en este espacio. ¿Hay alguien más por ahí que, a ver, que nos está, vamos a ver si es que no logramos activar el micro? Voy a permitirle a María José, a ver, si puede hablar María José. También si me permiten a Ahí, mí tener el acceso, porque creo que no puedo escribirle a todos y a todas. Alguien aquí dice que es una persona anónima, pero ya nos compartió el enlace al libro, que es Migrantidad. Ese es el título del libro, La juventud en una nueva era de deportaciones. Hola, buenas Entonces, tardes. Sí, yo lo envié. Era para decirles eso, que estaba enviando gracias. ahí el link, por si Muchas alguien gracias. le sirve. Bueno, Ujú, gracias a ustedes. gracias. Perfecto. perfecto. Muchas gracias, María José. Bueno, ahí está, vean, un espacio un espacio también colaborativo. Ya alguien nos ayudó compartiendo el libro. Les agradecemos mucho. Ojalá que se puedan sumar también al espacio del jueves, como les diríamos, que tenemos la participación de 2 expositoras más para seguir profundizando sobre estos temas que hoy Gabriela nos ha enunciado y nos ha hecho una introducción a estos elementos, y que además en el curso autoformativo que les estamos comentando se podrán profundizar más. Así que les agradecemos mucho por haber sacado el rato para compartir con nosotras esta tarde. Creo que hay más movimiento por acá en las redes. El correo electrónico nos preguntan. Ah, no sé dónde se puede escribir para que lo Sí, lleguen todos, pero ajá. mi nombre es Gabriela con doble L, punto Sánchez, arroba UN, women, bueno, mujeres,
Ujú. Ahí lo ORG. estoy poniendo Muchas gracias. en el chat para todas las personas que aún permanecen conectadas. Y por último, ya antes de cerrar, les agradecemos que nos dejen las valoraciones. Es muy importante para nosotras pues conocer si les fue de utilidad, si hay algunos otros temas que les gustaría profundizar para futuros espacios formativos o también de intercambio. Así que valoramos mucho las valoraciones que nos puedan dejar en ese enlace que les hemos compartido en el chat. Muchísimas gracias entonces a todas las personas. Voy a volver a poner por acá el chat, por aquello de que a alguien se le haya perdido en el enlace, por aquello de que a alguien se le haya perdido en la seguidilla de mensajes que tenemos ahí en el chat en general. Muchísimas gracias, buenas tardes y muchísimas gracias a Gabriela por compartir con nosotras esta tarde. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias y hasta luego.